Hola, bienvenido al podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo, palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. El 6 de septiembre de 1996, un huracán llamado Fran azotó fuertemente el estado de Carolina del Norte, dejando barrios enteros destruidos, las carreteras y autopistas cubiertas de árboles arrancados de raíz por el huracán. En noviembre del 2019 falleció la abuela de una amiga que yo amaba mucho. Ella no pudo asistir al funeral porque se encontraba en otro país y no podía salir. El 17 de marzo del 2018, la chica con la que me iba a casar me engañó con otro y me dejó porque ya no estaba segura de que yo fuera el hombre adecuado para ella, después de haberme dicho que yo era el amor de su vida. Yo ya había comprado el anillo de compromiso. ¿Qué pasa cuando en tu vida de repente llega el sufrimiento o cuando todos tus planes, las cosas que llevabas tiempo construyendo con mucha ilusión, se derrumban de repente? O también cuando el norte que creías tener desaparece. El sufrimiento nunca da aviso de su fecha llegada, simplemente llega de repente. Ese año mi vida dio un cambio de 180 grados. Todo por lo cual había soñado y construido se derrumbó. El sufrimiento llegó a mi vida cuando menos lo pensaba, ni mucho menos lo esperaba, obviamente. Esa persona la cual amé mucho ya no estaba, se fue, murió para mí y me tocó vivir mi duelo. Había construido mucho con ella, muchos sueños, ilusiones, planes, los cuales ese día se derrumbaron totalmente y junto con ellos mi vida se derrumbó también. Perdí la ilusión por mis cosas, por mis proyectos, por todo. No entendía el por qué había pasado. Tantas oraciones a Dios que hicimos ella y yo, buscando siempre su rostro y dirección para que luego sucediera eso. Es lo que me preguntaba, es lo que le cuestionaba a Dios. A partir de ese día fue todo oscuro. Caí en una depresión fuerte. Desarrollé una ansiedad muy intensa que en las noches no lograba conciliar el sueño. Evidentemente estaba sufriendo y mucho. Sé que hay peores cosas, que hay misioneros que perdieron sus vidas y sus esposas quedaron viudas. Y otros que viven cosas peores. Mi situación es tal vez algo pequeño comparado a lo que ellos han vivido. El punto es que sea cual sea la situación, el común denominador es el sufrimiento. Y esto en mi vida fue algo muy doloroso, al punto que muchas veces no quería seguir viviendo. Cuando llegamos a la vida cristiana, hay un versículo de la Biblia muy famoso que sí o sí nos lo enseñan en las predicaciones. Hasta uno se topa con él en la Biblia cuando la lee. Y es Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A decir verdad, ese versículo para mí no era entendible. Más bien era confuso. Aquí Jesús nos da como una advertencia de que en la vida cristiana íbamos a sufrir, a vivir aflicciones, pero que aún así nos tranquilizáramos, tuviéramos paz, porque Él venció al mundo. En esos momentos de mi vida no podía hallar consuelo en esas palabras. Mi esperanza estaba perdida, es lo que creía. Mi ánimo estaba por los suelos. Era muy doloroso lo que vivía. Sentía un hueco en mi interior que dolía. Mis devocionales eran solo tiempos de quebranto, de queja, de clamor a Dios, de cuestionarlo y preguntarle tantas veces ¿por qué? Era como si mi fe pendiera de un hilo muy fino, porque a pesar de eso no dejaba de buscar a Dios. Bueno, pero mi fe estaba muy débil.
Entonces fue ahí en esos momentos en que decidí buscar algo de Dios, de lo cual me sirviera para poder sobrellevar el sufrimiento. Algo que me dijera que Dios sí estaba obrando en esto. Algo que me explicara cuál era el rol de Él en este asunto de mi vida. Algo que finalmente me trajera esperanza. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, encontramos una promesa muy animadora, por lo menos lo era para mí, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora, miremos primeramente el contexto. Pedro, cuando escribió esta carta, lo hizo para enviarla a las comunidades cristianas que se encontraban en la Roma de Asia Menor, que ahora la llamamos Turquía. Estas iglesias estaban siendo perseguidas, enfrentando la hostilidad y acoso de los romanos. El apóstol Pedro quería darles ánimos a todos ellos en medio del sufrimiento que vivían. Él les hace ver qué era lo que pasaba con las dificultades que estaban padeciendo, haciéndoles entender que Dios las usa para hacerlos más fuertes, que la fe es refinada por el sufrimiento y que eso que estaban viviendo lograría que ellos vieran a Jesús más claramente y más íntimamente, que el reino de Dios puede crecer aún frente a la adversidad. En este versículo, en la última parte, hay 4 palabras muy especiales. Recordemos cómo termina el pasaje. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas tienen un significado en el griego muy poderoso, que le da un peso muy fuerte a esta promesa, trayendo como una especie de alivio y esperanza para nuestra alma en medio de lo que estamos viendo, en medio de lo que estamos sufriendo. Porque ¿saben qué? Hace referencia a una reconstrucción después de algo destruido, algo devastado, algo que se ha caído y se ha hecho pedazos, como mi corazón. Así estaba mi vida en esos momentos. Ok, sigamos. Entonces, estos 4 elementos son los que usará Dios para la reconstrucción. Y el primero es perfeccionar. En el griego es katartisei. Esto hace referencia en particular a un objeto que necesita ser restaurado, que debe ser reparado en parte o por completo. En otras palabras, lo primero que hace Dios es con el propósito de componer lo que está roto. En el lenguaje popular, la palabra se aplica a la colocación de un hueso roto durante una cirugía. ¡Wow! Nuestro Señor Jesucristo obra como ese gran médico en nuestras vidas. Eso es muy animador. Ahora, esta misma palabra la hallamos en Filipenses 1, versículo 6, donde el apóstol Pablo declara lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí la palabra griega de perfeccionará es epitilesei, y es el tiempo futuro de epiteleo, que la conforman 2 raíces: epi, de intensivo, y teleo, de acabar. Lo que nos hace entender que hay una obra, un trabajo que se está llevando a cabo muy intensamente hasta la total perfección. Hay una relación en estas 2 palabras o 2 conceptos, y es que Dios está obrando para algo que necesita ser transformado. Es decir, nuestro Padre Celestial trabaja también a través de los sufrimientos, del dolor, del quebranto, de las heridas, de las aflicciones y dificultades que padecemos en este caminar, para perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Esto nos recuerda la perspectiva eterna que debemos tener siempre, ¿cierto? Bueno, la siguiente palabra es afirme. Dios nos promete afirmarnos en medio de las pruebas. Esta es la segunda palabra que en el griego es esterixo,
¿Qué quiere decir? Fijar firmemente, establecer. Tiene que ver con consolidar algo en su posición original o proveer el soporte o apoyo faltante. Es lo que hace Dios. Pone ese soporte para que no caigamos. En esos momentos de mi vida era lo que necesitaba. Un soporte donde apoyarme, porque mi fe estaba realmente muy débil. En Santiago 5:8 aparece la misma palabra y significado. Leámoslo. Tened también vosotros paciencia y afirmad, esterizor, vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Notemos cómo comienza el versículo. Tened también. Eso es una acción intencional. El significado es como decir, de la misma manera tengamos paciencia, de la misma manera afirmemos nuestros corazones. Ok, es de parte y parte. Nuestro Dios nos promete en 1 de Pedro 5:10 afirmarnos en medio del dolor, del sufrimiento. Pero de la misma manera, es decir, con la misma intencionalidad, nosotros debemos buscar hallar esa firmeza en Dios. Es lo que yo determiné cuando esto me sucedió, en buscar ese soporte en Él. La tercera palabra es fortalezca, y en el griego es, voy a tratar de leerlo, de pronunciarlo, exenoo, y el significado es lo mismo, fortalezca. En otras versiones dice, los hará fuertes. Lo curioso es que esta palabra no tiene variaciones en el Nuevo Testamento. El significado es el mismo en general. Lo que nos quiere decir que nuestro Señor provee fortaleza para cualquier tipo de padecimiento. Eso nos habla de lo multifacético que es Él, que no hay nada de lo cual no pueda proveer. Él es el gran yo soy y proveerá cualquier tipo de fortaleza que necesiten sus hijos. Gloria a Dios por eso. Finalmente, la cuarta y última palabra es la culminación de la promesa de 1 de Pedro 5:10. Es la luz al final del túnel. Él nos promete que nos establecerá. Eso tiene que ver con cimentar, poner fundamento firme. Miren, hay pruebas muy difíciles, sufrimientos muy dolorosos, dificultades que a veces nos sobrepasan. Y sé que muchas veces tenemos momentos en que decimos, no lo lograré. Yo lo he hecho. Pero voy a usar un dicho muy usado. Después de la tormenta viene la calma. Sin embargo, Dios nos quiere llevar más allá de ese simple dicho. Y es que después de pasar la prueba, saldremos de ella reconstruidos, renovados, transformados, con un carácter más como Jesús, siendo mejores personas, más humildes, más dependientes de Él, más cercanos a Él. Es lo que quiere decir la palabra establezca. 1 de Pedro 5:10 verdaderamente es una promesa increíble. Para mí es una promesa de procesos, donde Dios nos llevará por cada una de esas palabras. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una seguida de la otra, hasta que la haya culminado todas. Debemos llevarla presente en nuestras vidas, lista para cada proceso que vayamos a atravesar o estemos atravesando. Y esto me lo digo a mí mismo también, porque lo necesito. Así que resistamos, mantengámonos firmes. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. Bendiciones.